necesitamos tener a Cristo, ¿sí? Como el centro, pero no una canción solamente, ¿sí? Cuando cantamos el centro de todos es Jesús, tú eres el centro. Y la primera de cambio, cuando viene un conflicto con nuestro hermano, salta lo peor de nosotros, ¿sí? Nos, nos deja salir la carne ensalzada y eso da la evidencia de que Cristo no es el centro, ¿sí? Porque si Cristo fuera el centro, el mayor sirve al menor, ¿sí? La manera de gobernar de Cristo y la manera de desenvolverse en la tierra fue depender no de su propia voluntad, no de su propia fuerza, sino de la voluntad del Padre. Y es el postrer Adán, ¿sí? Por eso es el postrer Adán, porque nos muestra la esencia con la cual Dios creó a Adán, ¿sí? Con la libre, Cristo tenía la misma libre voluntad que Adán, nada más que Adán decidió independizarse de Dios, pero Cristo decidió depender de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es el postrer Adán. Cristo es el postrer Adán porque nos vino a mostrar, vino a restaurar al primer Adán, ¿sí? Vino a restaurar la imagen caída del hombre. Él es el hombre perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto? Porque Cristo dependía de la voluntad del Padre. ¿Sí? Algo que me maravilló y que escuché esta semana y me hizo volar la cabeza fue de que incluso Cristo no, obviamente Cristo dijo, su comida es hacer mi comida es hacer la voluntad del Padre. Él dependía de todo, hasta para levantarse, para hacer un milagro. Él estuvo 30 años esperando, él siendo Dios, él tranquilamente podía desde el año, los 2 años, ya poder hacer milagros, sanar enfermos, hacer todo lo que hizo en esos 3 años de ministerio. Pero él esperó la orden del Padre. Él fue obediente hasta en eso. Él no hizo su propia voluntad, incluso en eso. Hasta para hacer un milagro le decía, papá, ¿vos querés que lo haga? ¿Ya es el tiempo? Ahora sí, le consultaba al Padre. Pero él esperó 30 años para hacerlo. Y nosotros, si tenemos el don de sanidad, y ya, ¡guau! Sí, ni siquiera le preguntamos a Dios si quiere que hagamos o no. Cristo se sometió. Cristo nos vino a mostrar la manera de vivir en plenitud, ¿sí? Que es depender, que es la manera en la que, como hablamos hace unas semanas atrás acerca del gobierno, del reino de los cielos, la humildad, la mansedumbre, Él va a venir a buscar a su iglesia mansa, Él va a venir a darle la tierra por heredad a los mansos, y la mansedumbre es eso, restringir nuestra vida a la dependencia del Padre, ¿sí? Todos tenemos la potestad de hacer lo que Dios nos dio libre albedrío. Y cuando decimos de que la humildad es restringir nuestra autoridad, restringir nuestra posición de libre albedrío, es en realidad, de independencia, de la libertad que Dios nos dio de elegir depender de Él o no. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos que la humildad, la mansedumbre es restringir nuestra autoridad para servir a otros, ¿sí? Hablamos de que restringimos nuestra libre voluntad, nuestra libre libertad, libertinaje o libre albedrío que Dios nos dio este, para ser siervos, ¿sí? Depender, ¿sí? Depender como un siervo, dependo de la voluntad. Cristo vino a hacer eso. Cristo tenía toda la autoridad que hoy vos y yo tenemos lo mismo, porque en Cristo somos iguales a Él, ¿sí? Somos a su imagen y su semejanza. De hecho, Cristo dijo, el que cree en mí, mayores cosas que yo va a hacer, pero hay que hacer lo que Él hizo para hacer mayores cosas que Él, ¿sí? Depender. Entonces, cuando decimos eso, volviendo, cuando decimos que es restringir nuestra autoridad, es restringir nuestra nuestro derecho, nuestra autoridad de yo decido qué hacer con mi vida. Yo soy el que decido si hago la voluntad de Dios o no. Yo soy el que decido si perdono o no. Yo soy el que decido si amo o no. Yo soy el que decido si bendigo o maldigo. ¿Sí? Es restringir esa autoridad que tenemos, ¿sí? Para someternos a la voluntad de Dios, para someternos a la manera en la que Él se gobierna en el reino, ¿sí? Que es sirviendo a los demás, es humillarnos, perdonar, amar,
Juan 13, ¿sí? Y lo hemos estudiado en el video obviamente de los mansos heredarán la tierra. Y el contexto de Juan 13, cuando Jesús toma la toalla y el balde y empieza a reinar, él reinó ahí, sirvió a los demás, mostró la manera de gobierno en el reino de los cielos. Y era en un contexto de traición. Judas lo iba a traicionar, Pedro lo iba a negar, Tomás no iba a creer en su resurrección. Los discípulos lo iban a abandonar. Y Él nos mostró la manera de gobierno. ¿Cómo es en el reino de los cielos? En el reino de este mundo es, no, este me va a traicionar, yo no le doy, ¿qué le voy a servir los pies? ¿Qué le voy a perdonar? ¿Qué le voy a amar? ¿Qué le voy a bendecir? ¿Qué le voy a hablar bien del mal? ¿Le voy a criticar? ¿Voy a hablar mal? Esa es la manera del mundo, pero Cristo nos mostró la manera del reino. ¿Sí? En el reino se gobierna de otra manera, se gobierna totalmente opuesto a lo que es en esta era. En el reino se gobierna, se bendice al enemigo. Todos éramos enemigos de Dios, ¿sí? Y él aún así fuimos reconciliados con Él. Porque gracias a Dios que en el reino es al revés. Menos mal que es así. Menos mal que en el reino se ama al enemigo. Menos mal que en el reino se perdona al pecador. Menos mal que en el reino se da gracia al humilde, al manso, al débil. Porque si no, estaríamos fritos. Si dependiéramos de nuestra fuerza, si dependiéramos de nuestra propia, de guiarnos por los estándares de este mundo. O sea, si tuviéramos que gobernar con los estándares de este mundo, estamos fritos, porque no es la manera en la que se gobierna el reino. ¿Mm? Dice que Él da mayor gracia a los humildes, ¿sí? A los que tienen esta dependencia, esta dinámica de depender. Y la humildad y la mansedumbre que está disponible para nosotros por medio de lo que la Biblia nos dice, por medio del poder del Espíritu Santo, no es algo que podemos aprender por un patrón de conducta, ¿sí? La humildad no se aprende por patrones de conducta, ¿sí? De querer imitar o querer seguir ciertas reglas, ¿sí? De una forma religiosa, sino es por la dependencia de que el Espíritu Santo esté avivado en nuestro corazón. Jesús en Mateo capítulo 3, ¿sí? Él al final es bautizado y recién cuando el Espíritu Santo es derramado sobre él empieza su ministerio, ¿sí? Él empieza, es el ok de Dios para empezar a hacer la voluntad de Dios, es para empezar a manifestar el poder, ¿sí? Para manifestar el Emmanuel, Dios con nosotros, su deidad, ¿sí? Su poder, su autoridad, la manera de gobernar el reino. Entonces nosotros no vamos a adoptar mansedumbre o humildad si no dependemos del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo avivado en nuestro corazón, necesitamos depender de la voluntad de Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados, dice Romanos 8, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, son herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? En 2 Corintios, a ver, vamos a... 2 Corintios 2, que es un pasaje que siempre usamos. No, es 1 Corintios. 1 Corintios, ¿no, Ron? ¿2? Sí. Primera de Corintios 2, 11. Primera de Corintios 2, 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y es el Espíritu que Jesucristo dijo, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo,
que nos recordará, ¿sí? ¿Sí? Todas las cosas. ¿Sí? Es ese ekbalo que nos recuerda, nos alienta a decir, no, no sigas tu carne, no maldigas, perdoná, amá, servís, reiná por medio de la humildad, por medio de la mansedumbre, porque ese es el estándar del reino de los cielos. Ese es el tipo de persona, ese es el tipo de corazón que Jesucristo va a darle la tierra por heredad. Esa es la esposa que Jesucristo va a venir a buscar, mansa, humilde. ¿Sí? Y ese espíritu es el que nos revela eso, los deseos del corazón del Padre, lo que está en el corazón lo más profundo del corazón del Padre. Y es el Espíritu Santo el que nos muestra lo que el Padre nos ha concedido. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, así como Jesús necesitó al Espíritu Santo para ejercer este músculo de la humildad, de la mansedumbre, de la dependencia, ¿sí? Para poder reinar, para no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, la humildad y la mansedumbre no es por patrón de conducta, no es algo que podemos cambiar hoy y tratar de comportarnos delante de la gente para aparentar. Hay un elemento en eso, pero la humildad y la mansedumbre bíblica que tenemos que buscar está disponible en el Evangelio para nosotros. Es algo sobrenatural, es algo imposible para nosotros, para la carne. No lo podemos asimilar con la carne. ¿Sí? De hecho, los Gálatas nos habla acerca de todo lo que es la carne. ¿Sí? Gálatas nos recuerda que de nuestra carne sale todo lo peor, lo mejor de lo peor. ¿Sí? Entonces necesitamos depender del Espíritu Santo. Y Jesús es humilde y en los evangelios nos muestra el tipo de liderazgo que Jesucristo tenía y era. Y es algo impresionante ver cómo Dios en la carne se mostró de una manera sincera, transparente, simple, normal, por así decirlo, y no algo de apariencia como la contraparte o la contracara de los fariseos, ¿no es cierto? Algo que ostentoso, algo sublime a los ojos humanos, la imagen perfecta, o el pastor que se pone el traje, qué sé yo, no sé. Todo así como lo idealizamos nosotros los hombres. Y Jesucristo vino a mostrarse manso, humilde. ¿Sí? Y esto es lo que debe provocarnos a nosotros una y otra vez, ¿sí? A depender de Él. 27. Jesús habla de que los príncipes de este mundo, las reglas del juego de esta generación y del mundo es que el más poderoso tiene que ser servido, por todos. ¿Sí? El más poderoso es el que tiene que, acá el pastor, el number one, el apóstol, el mega apóstol, el mega no sé qué, tiene que ser el que vengan y le sirvan. ¿Sí? Pero Jesús decía, véanme a mí, yo estoy acá con ustedes como el que sirve. Totalmente contrario. Vamos a leerlo, Lucas 22, 27. Dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sí? Yo creo que eso dejó ofendidos a los discípulos, a los apóstoles, ¿sí? E incómodos, porque la humildad de Jesús debe incomodar nuestra carne. La humildad de Jesús confronta nuestra carne, ¿sí? Porque nos quita de nuestros derechos y desbarata nuestra manera de pensar arrogante, de que merecemos cosas, de que yo estoy acá y me lo merezco, al que no merecemos nada, ¿sí? Al que lo recibimos por gracia. ¿Sí? Y por gracia necesitamos servir a los demás. Es que la manera del reino es así, el mayor sirve a los demás. El que más autoridad tiene, más pies lava, más perdona. O sea, volvemos a repetir, no es
solamente, lo más fácil del servicio muchas veces es decir, bueno, yo voy, le sirvo, le llevo una bendición, una caja de mercadería, plata, o lo que sea. Eso es lo más sencillo, pero lo más difícil es la carne. Jesús estaba haciendo referencia a la carne, ¿sí? Al perdonar, al amar, al sermón del monte, al no criticar, ¿sí? Porque es simple, es sencillo, todos somos, de hecho el mundo hace caridad. De hecho, la gran ramera va a tener una apariencia de piedad, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos de servir, no hablamos de caridad, hablamos de hacer morir nuestra carnalidad para que viva la voluntad del Padre, el Espíritu en nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de servicio a los demás, hablamos de perdonar, hablamos de amar, hablamos de no criticar, hablamos de llevar fruto que glorifiquen al Padre. Y eso se obtiene como consecuencia de permanecer. ¿Sí? Dice en Juan 15, habla, permanezcan en mí, separados de mí no van a poder llevar frutos. Los frutos se obtienen por permanecer en la vid verdadera, en la verdadera manera de gobierno, en la verdadera cultura que va a trascender esta era, que va a durar para siempre, la cultura del reino. ¿Sí? La que Cristo vino a mostrarnos, la que Cristo vino a enseñarnos y vimos recién en Lucas 22. Entonces necesitamos, ¿sí? Necesitamos crecer en mansedumbre, crecer en humildad, ¿sí? Los mansos van a heredar la tierra. David, como hemos visto, lo captó y él dijo, voy a vivir mi vida, no me importa lo que me haga mi hijo Absalón, no me importa lo que me pase, yo vi que el rey que va a venir es manso y todo lo que me haga ejercitar el músculo de la mansedumbre, todo el que me haga hacer un ticket de mansedumbre, ¿sí? Perdonar a mi enemigo, amar a mi enemigo, sufrir el oprobio del reino, todo lo que sea que ejercite mi mansedumbre, yo lo voy a hacer, voy a dar mi vida por eso. Personas que ese rey va a venir, va a buscar cuando venga para darle el reino, ¿sí? Para darnos el reino. Entonces no podemos ver un ejemplo más consistente en la vida de Jesús como alguien que se sometió a Dios. ¿Sí? Jesús fue alguien que se sometió a Dios. Jesús era Dios, ¿sí? En los evangelios era Dios y sigue siendo Dios, pero era Dios y en los evangelios y aún así Él se sometió a Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Como les dije al principio, Él esperó el tiempo que dependió de Dios hasta para el tiempo de empezar a hacer milagros, de que su ministerio comience. ¿Sí? Yo creo que Jesús de 2 o 3 años ya podía sanar, resucitar un muerto, pero él aún así no, esperó el tiempo indicado en el que Dios le dijo, ahora sí, hijo, ahora comienza tu ministerio, ahora sí puedes sanar, ahora sí puedes mostrar el poder que hay en vos como Dios en la carne. ¿Sí? Él se sometió. Y Jesús lo dio todo, ¿sí? Lo dio todo. Y como Jesús lo dio todo, el Padre no dudó en ningún momento de hacer todo por Jesús. Jesús se entregó completamente y entregó todos sus derechos. ¿Sí? Cuando estuvo en la tierra y dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, voy a darlo todo por vos y voy a confiar en hacer completamente todo lo que me digas que haga. Sin ni siquiera preguntarte por qué, simplemente voy a lanzar todo lo que soy, ¿sí? Lo voy a entregar a tus pies, lo voy a entregar en servicio, voy a morir a mí y voy a depender de vos. Voy a vivir como un hombre en la tierra. Y se sometió al Padre, ¿sí? Y el Padre dijo, me encanta esa actitud de humildad, me encanta que muestres cómo es en el cielo, en la tierra. Como en el cielo, en la tierra. Jesús vivió como en el cielo, en la tierra. Y él dijo, por lo tanto, hijo, porque vas a mostrar cómo es en el cielo, en la tierra, porque te vas a humillar, porque vas a soltar tus derechos, ¿sí? Yo no voy a retener nada para mí, voy a hacer todas mis obras. Y voy a respaldarte, ¿sí? Voy a respaldarte. Todo lo que vos hagas va a ser respaldado por el cielo, por el simple motivo de que vas a hacer mi voluntad, de que vas a depender de mí. Él da mayor gracia a los humildes, pero en el original dice que Él da
gracia más abundante, ¿sí? Y la gracia de Dios es inmerecida y gratuita, ¿sí? Pero la gracia de Dios no solamente es misericordia y que Dios tiene compasión de nosotros, eso es parte de la gracia, es una de los atributos de la gracia, ¿sí? Pero la gracia abundante de la cual la palabra habla es de que Dios suelta todo su poder, todos sus recursos, toda su economía en gente que es humilde, ¿sí? Dios suelta con todo, ¿sí? Cuando nosotros ve en nosotros la humildad, la mansedumbre que hubo en Cristo, ¿sí? Que hubo en Cristo. Nosotros recibimos una gracia cuando aceptamos a Jesús y fuimos salvos, pero caminar en el abundante poder de su gracia. Pero para poder llegar a lograr eso necesitamos depender del Espíritu, tener una vida de humildad, porque Él da mayor gracia a los humildes. Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. El versículo 41 de Juan 15, más adelante, dice, gloria de los hombres no recibo. Todo lo contrario, Jesús está haciendo un punto y un énfasis muy claro para darnos el ejemplo a seguir. Juan 6:38, ahí nomás, capítulo más adelante. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7:16, un capítulo más adelante. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El versículo 28 del capítulo 7. Dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. El capítulo 8, versículo 28. Juan 8, 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto es tremendo, así hablo. Juan 8, 42, unos versículos más adelante. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. El versículo 50 del capítulo 8 dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Juan 14:10, unos capítulos más adelante. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí? Acá es bien claro. ¿Sí? Jesucristo no vino a hacer la voluntad del Padre, vino a mostrarnos el reino, vino a mostrarnos la manera en la que el Padre gobierna en el reino, la manera que se gobierna en el reino. ¿Sí?
que es siendo dependiente, manso, humilde de la voluntad del Padre. ¿Sí? Él dependió de la voluntad del Padre. Y el Evangelio de Juan, según muchos teólogos, ¿sí? que en distintos comentarios concuerdan de que es muy evidente que es el Evangelio, este Evangelio es una ventana a las emociones de Jesús. ¿Sí? Por eso él una y otra vez hablaba esto, de que él no hacía su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Jesús, como el postrer Adán, vino a mostrarnos la manera de ser un hijo perfecto, que depende, que reina como en el cielo, en la tierra, que depende del Espíritu Santo, que depende de la voluntad del Padre, que no hace su propia voluntad, que sirve a los demás. ¿Sí? Y como hablamos una y otra vez, el servicio es por medio de vivir la palabra, moldar nuestra vida a la palabra, temblar a su palabra. La caridad no es servir, la caridad es un fruto, y va a venir como consecuencia de permanecer y depender del Espíritu Santo, pero la verdadera humildad es perdonar, es amar, es dar nuestra vida. El contexto de Juan 13, como hablamos al principio, es en un contexto de traición, es en un contexto de el que Él lava los pies, Él sirve, Él reina, pero en el contexto de lo que no se lo merecen. ¿Sí? Y Él espera de nosotros lo mismo. Necesitamos en este tiempo aprender a reinar en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Necesitamos en este tiempo mostrar la mansedumbre, ejercitar la mansedumbre, amando, bendiciendo, perdonando, dando, ¿sí? Porque eso es lo que Jesucristo va a buscar cuando Él venga. Y eso es lo que en esta noche quería dejar y que el Espíritu Santo quería hacer un énfasis, ¿sí? En la dependencia, en la manera de gobierno del reino de los cielos es la humildad, es la mansedumbre, ¿sí? Es la dependencia. Así como Cristo nos vino a mostrar, a graficar, ¿sí? Cómo es vivir en plenitud, cómo es ser un hijo perfecto, un Israel perfecto, un judío perfecto. ¿Sí? Él nos vino a mostrar la verdadera imagen. El postrer Adán vino a mostrar la esencia del primer Adán, ¿sí? Pero él escogió depender. Que en este tiempo podamos escoger depender de la voluntad del Padre y ejercitar el músculo de la mansedumbre, de la humildad, porque esa es el tipo de actitud que Jesucristo va a venir a buscar para darnos la tierra por heredad. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, que no vuelve a ti vacía. Queremos en este tiempo responder, Señor, de la misma manera que Jesús, ser imitadores de Él, seguir sus pisadas, de que Él no hacía su propia voluntad, siendo Dios en la carne, Él no hizo su voluntad, esperó incluso hasta que vos le des el ok para empezar su ministerio. 30 años, pudiendo hacer milagros, señales y prodigios, pudiendo hacer crecer su ministerio, pudiendo tener influencia, pudiendo hacer crecer sus seguidores, etcétera, etcétera. Él, sin embargo, se sometió a tu voluntad, se sometió a tu palabra. Y Él sirvió, el mayor sirvió al menor, el mayor vino a mostrarnos cómo es en el cielo, cómo se gobierna en el reino de los cielos, cómo se reina. Nos vino a mostrar la manera en la que Él va a esperar que al final de la era su iglesia, que va a ir perfeccionándose hasta que Él venga, hasta el día de Jesucristo, es la manera en la que Él va a buscarnos. Una manera mansa, una iglesia mansa, humilde, que depende continuamente de la voluntad del Padre, que depende de servir a los demás, de amar a los demás. No de hacer caridad solamente, sino de bendecir, de no maldecir, de no criticar, de vivir el sermón del monte. En este tiempo queremos
Necesitamos depender de la voluntad del Padre, porque eso nos muestra lo que el Padre nos ha concedido. Somos herederos y coherederos con Cristo, pero son solo los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y queremos ser guiados por ti, Espíritu Santo, a toda verdad, como lo hizo Jesucristo. Te damos toda la gloria, Padre, y toda la honra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.